Señor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh. Dilo conmigo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quiero que le digas conmigo: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, sí Señor, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Hoy te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, sobrepasa todas las cosas, Señor Dios. Y es el que anhelamos en cada momento de nuestra vida, de nuestro corazón. Anhelamos tu amor. Anhelo un toque de tu amor, solo un deseo de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste en mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego,
donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Dile conmigo. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Señor, tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Dile conmigo. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego, díselo. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Hola, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos están acompañando en este servicio en línea. Después de haber exaltado a Dios, vamos a pasar a la reflexión de la palabra. Te voy a invitar que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, vamos a leer del versículo 1 al 8. Lucas 24, 1 al 8, dice la palabra del Señor así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo:
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este día, por esta semana tan importante que hemos estado viviendo como cristianos, recordando tu sacrificio y también recordando tu resurrección. Permite que el día de hoy podamos meditar en tu palabra, podamos recordar lo que tu palabra nos habla, podamos apropiarnos de ese mensaje y que realmente transforme nuestra manera de pensar, de vivir, que podamos anclarnos en esa esperanza gloriosa de tu muerte y resurrección. Añade bendición a tu palabra, usa mi vida y que cada corazón estemos dispuestos para recibir lo que tú estarás hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, día domingo de resurrección, día 4 de abril, no sé cuándo estés viendo esto, pero el día 4 de abril 2020 estamos celebrando el domingo de resurrección y es un día de celebración, quizás el más importante dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús, el Verbo, se hizo carne y amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz por amor a ti y por amor a mí, pagando una deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Fue azotado, lastimado, herido y clavado en una cruz. El Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, murió crucificado en la cruz para salvar a la humanidad, pero la muerte no pudo retenerlo. Al tercer día, un día domingo, Él resucitó y la tumba quedó vacía. Eso es lo que celebramos, porque la resurrección fue la demostración suprema, plena de la divinidad de Jesús, y en esa resurrección Jesús venció a la muerte, venció al pecado, y su victoria es nuestra victoria. La resurrección entonces es la base de nuestra esperanza como cristianos, y hoy estamos celebrando ese hecho. Jesús resucitó. El tema de la reflexión de hecho es así: Jesús resucitó. Pero la cruz y la tumba demandan de nosotros una respuesta. Esa cruz y esa tumba vacía demandan que nosotros respondamos ante ese hecho glorioso. ¿Cómo vamos a responder tú y yo? ¿Cómo responde el ser humano ante la resurrección de Jesús? Hay tres maneras de responder, y de esas respuestas queda determinada no solo nuestra salvación, nuestra eternidad, sino también incluso la manera en que estamos viviendo aquí en la tierra. La primera manera de responder ante el hecho de la resurrección es ponerlo en interrogantes. Jesús resucitó con interrogantes. Es la expresión de la duda, ¿no? De la incredulidad. ¿Jesús resucitó? Tomás fue uno de los 12 apóstoles. Cuando resucitó Jesús, se apareció a los discípulos, pero él no estaba presente. Aunque había seguido a Jesús, había arriesgado su vida por estar cerca de Jesús, cuando lo vio morir, para Tomás la historia se terminó. Él pensó que la historia de Jesús como Mesías se acababa ahí. Cuando le dijeron que Jesús había resucitado, Tomás no lo creyó. ¿Por qué había de creerlo, no? Obviamente los muertos están, nadie resucita. Tomás se apegó a los hechos, ¿no? Y afirmó, como dice Juan 20:25, Tomás, uno de los 12 discípulos, respondió: no creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas, ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Lo que está diciendo Tomás es: si no lo veo, si no lo toco, no lo creo. No lo creeré a menos de que lo pueda palpar. Una actitud de duda, ¿no? ¿Jesús resucitó? Fue la misma actitud también de muchos de los judíos. Cuando Jesús muere, había unos soldados cuidando esa tumba. Después de que ven la tumba vacía, corren con los líderes religiosos judíos y se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer contra esta situación? Armaron una historia. Vamos a decir que los discípulos se robaron el cuerpo, y empezaron entonces a comenzar a esparcir ese rumor: los discípulos se robaron el cuerpo. Entonces la mayoría de judíos que no creían en Jesús empezó a responder de una manera cínica a la noticia de la resurrección. Cuando un cristiano decía Jesús resucitó, ellos decían: ¿Jesús resucitó? Para nada, los discípulos se robaron el cuerpo. Esta expresión de duda ante el hecho de la resurrección, esta actitud de Jesús resucitó, es una actitud incrédula
que es la misma respuesta de muchos el día de hoy. Hay quienes ven a Jesús como un gran hombre, no tienen problema en reconocerlo como un gran maestro, un gran profeta, alguien que trajo grandes enseñanzas con principios muy buenos, mientras sea solo un hombre. No están dispuestos a aceptarlo como Dios, no aceptan sus milagros, no aceptan su resurrección. Está la persona que tiene una perspectiva científica o naturalista de la realidad. No creen en lo sobrenatural, solo en la realidad que podemos ver, tocar, palpar, examinar, analizar por un método científico. Entonces, para ellos obviamente los milagros no existen, lo sobrenatural no existe, la resurrección tampoco existe. Hay quienes de forma cínica también critican la resurrección como un mito, como un cuento de hadas, como una historia fantástica que no tiene sustento, como un cuento religioso que inventan para controlar a los fanáticos religiosos a quienes les han lavado el cerebro. Hay teólogos incluso que buscan desmitologizar la fe para hacerla compatible con los sistemas filosóficos, científicos contemporáneos. Hay muchos que buscan proponer teorías para explicar el hecho de la resurrección. Desde esa primera teoría de que se robaron el cuerpo de Jesús, que los discípulos sufrieron una alucinación colectiva y por eso pensaron que Jesús había resucitado. Otros que dicen que Jesús realmente no murió, que solo se desmayó y que cuando volvió en sí salió de la tumba y se encontró con sus discípulos. Hay quienes dicen que lo que pasó es que los discípulos se inventaron la historia, empezaron a contar una historia que se sacaron de la manga, ¿no? O algunos otros dicen que no se la inventaron, pero que fueron adornando la historia de Jesús. Empezaron a agregar situaciones fantásticas, sobrenaturales, milagros y resurrección. Hay incluso quienes de plano niegan la existencia de Jesús. Aunque hay varias pruebas que se acumulan para demostrar que la resurrección es un hecho histórico razonable, fíjate que para un corazón que se niega a creer, ninguna evidencia o ninguna cantidad de evidencias es suficiente. Para creer en la resurrección se necesita primero un encuentro personal con Jesús y un acto de fe. La primera respuesta entonces de muchos ante la resurrección es una actitud de incredulidad. ¿Jesús resucitó? Una segunda respuesta es la declaración del hecho de la resurrección. Si en el punto pasado Jesús resucitó se ponía entre signos de interrogación, ahora se afirma, Jesús resucitó, punto. Es una declaración de fe en la proclamación del Evangelio anclada en un hecho histórico. Cuando Jesús, después de haber cumplido su misión en la tierra, haber dado su vida en la cruz, haberse levantado de los muertos y cuando está a punto de ascender al cielo, les da a los discípulos una gran encomienda conocida como la Gran Comisión. Les dice, vayan y hagan más discípulos. Hagan discípulos y sean mis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Acto seguido, los seguidores de Jesús comenzaron a ser testigos de él, compartiendo la historia más grande de todas, la historia de Jesús, el Evangelio, las buenas noticias. Por ejemplo, Pedro, capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, ante miles de personas, Pedro se para con valor, empoderado por el Espíritu Santo, y empieza a platicarles que Jesús es el Mesías, el libertador prometido, el redentor que las Escrituras habían anunciado, y que ese Jesús había padecido la crucifixión, había sufrido, había muerto en la cruz en nuestro lugar. Cristo Jesús había muerto en nuestro lugar como nuestra Pascua, pero Dios lo había levantado de los muertos, demostrando que realmente era el Hijo de Dios. Y afirma Pedro, y nosotros somos testigos de eso, nosotros lo vimos. Por tanto, le dice a la gente, crean en Jesús, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Pongan su fe en Jesús para que reciban perdón de pecados y la promesa de la salvación. Pablo, en otro ejemplo, en su discurso a Atenas, ahora dirigiéndose a gentiles, les dice que Dios, el creador del mundo, el que había creado todas las cosas, se había acercado a nosotros, porque no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca. Y dice Pablo, por tanto arrepiéntanse y crean en aquel al que levantó de los muertos. Crean en el resucitado.
La buena noticia del Evangelio de Jesús corrió a lo largo y ancho del mundo. Miles, millones de personas pudieron reconciliarse con Dios, recibieron perdón de pecados, la salvación eterna, una vida nueva, al creer en Jesús como su Señor y Salvador, al creer en su sacrificio y en su muerte. Entonces la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús se convirtieron en un credo de fe para la comunidad cristiana. Entre los fundamentos de fe de los cristianos, de aquellos que somos seguidores de Jesús, está primero que Jesús fue completamente Dios y completamente hombre. Otro fundamento es su muerte en la cruz. Y otro fundamento es la resurrección corporal. Nosotros como Iglesia Betel, siendo parte de la Iglesia de Dios en México, también tenemos la resurrección de Jesús como un punto central de nuestra fe. Dice en nuestra declaración de fe: creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Jesús resucitó. Punto. Es un hecho, es un credo, es una declaración de fe de lo que nosotros creemos. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo, fue crucificado, sepultado, pero resucitó al tercer día. Por cierto, este credo no es una ilusión, no es un mito fantástico, no es una metáfora espiritual, es un hecho histórico razonable. Hay evidencias que apuntan y que demuestran la verdad, la veracidad de la resurrección. Por ejemplo, la tumba vacía. Todo el mundo supo dónde sepultaron a Jesús, en la tumba de José de Arimatea. Pero al tercer día esa tumba quedó vacía. Y se empezaron a esparcir rumores, ¿no? Se robaron el cuerpo. Eso es interesante. Nos demuestra que en la tumba al tercer día no había ningún cuerpo. Si hubieran querido destruir la fe cristiana anclada en la resurrección, era bien fácil decirle a la gente: Jesús no resucitó, Jesús está enterrado en la tumba de José de Arimatea. Es más, vengan, vamos a verlo, abrir la tumba y que estuviera ahí el cuerpo. Pero ¿saben qué? Cuando abrían la tumba no había ningún cuerpo porque la tumba estaba vacía. Y ese hecho, la tumba vacía, afirma la realidad de la resurrección. Otro hecho importante es que Jesús apareció a muchos testigos. No solamente a una persona, no solamente fue una persona en todo el mundo que empezó a esparcir esta noticia, no, hubo muchas personas. Los 12 apóstoles lo vieron resucitado, Jacobo, su hermano de Jesús, lo vio resucitado. Más de 500 personas en una ocasión lo habían visto. De hecho, Pablo dice: algunos de ellos todavía viven. Obviamente en el tiempo que escribió Pablo, ¿no? O sea, Pablo está diciendo: si quieres saber si Jesús resucitó, hay gente viva a la que puedes ir a preguntarle. El credo de la resurrección es muy temprano. Desde Hechos capítulo 2, en el sermón del Pentecostés, donde consideramos el nacimiento de la iglesia, ahí el credo de la resurrección ya estaba presente. Fue al inicio, no fue un embellecimiento literario, no fue una historia adornada, proceso de varios siglos, no, desde el inicio el credo cristiano era la resurrección de Cristo. No fue una alucinación colectiva porque por naturaleza las alucinaciones son personales. No puede un grupo de cientos de personas tener la misma alucinación. Más cuando hay tantos trasfondos distintos, ¿no? Había gente educada, había gente pobre, había mujeres, había niños, había ancianos. Era una cantidad de gente muy diversa. Las alucinaciones colectivas simplemente no son razonables en este sentido. El testimonio de los discípulos, tan seguros estaban, tan convencidos de la realidad de su resurrección, que estaban dispuestos a morir. Y sabes, nadie está dispuesto a morir si sabe que lo que cree o que lo que está diciendo es una mentira. Si Pablo, si Pedro hubieran sabido que la resurrección era un cuento, obviamente no iban a permitir que los mataran, no iban a ser martirizados en una cruz, decapitados y demás. Ellos estaban seguros y por la convicción que tenían estuvieron dispuestos a morir. Las vidas cambiadas de los incrédulos, como Jacobo, el hermano de Jesús, o como el culto Pablo,
Pablo, que era un enemigo acérrimo de Jesús, una persona educada, una persona bien colocada socialmente, y de repente deja todo. Históricamente hay muchos documentos que atestiguan esto. Pablo, el culto erudito, perseguidor de Jesús, en un momento deja todo y se convierte en un seguidor de Jesús. Empieza ahora a predicar de ese Jesús como el Mesías. ¿Qué pasó? Pablo lo explica, dice, tuve un encuentro con Jesús. Si has leído Hechos capítulo 9, cuando ve esa luz y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el encuentro con el resucitado cambió la vida de Pablo. Hay muchas evidencias, hay muchos argumentos que se acumulan uno tras otro y que nos llevan a entender que la resurrección no es un invento. Nosotros hemos creído que Jesús resucitó, hemos creído primero que Jesús murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Jesús resucitó, punto. Pero fíjate que la resurrección no puede quedarse como un mero credo, como una mera afirmación. Porque sinceramente hay muchas personas que afirman creer en Jesús y que afirman creer en su resurrección, pero eso no significa nada para sus vidas. Siguen comportándose y viviendo como si nada, ¿no? O sea, la cruz, la resurrección no transforman su vida. Y yo creo que la cruz y la resurrección de Jesús demandan una respuesta personal, íntima y profunda. La tercera respuesta entonces, si la primera era la duda, ¿no? ¿Jesús resucitó? Si la segunda fue una declaración, Jesús resucitó, punto. La tercera sería con signos de exclamación y en mayúsculas, ¿no? Jesús resucitó. Es una apropiación personal que te conmueve, que te hace gritar de alegría, que te hace llorar de gratitud, que es tan profunda que te cambia la vida. Cuando María va al sepulcro el domingo, ve la tumba vacía, empieza a llorar y ve a una persona en el huerto y lo confunde con el hortelano, no reconocía que era el Jesús resucitado. Y de repente Jesús la llama por nombre y le dice, María. Y de repente María lo reconoce y le dice, Raboní, que significa maestro. Si lo ves ahí en tu Biblia, esas dos expresiones, María y maestro, están entre signos de exclamación. O sea, ha de haber sido impresionante, ¿no? Cuando Jesús voltea y se le queda viendo a María y le dice, María. Y María reconoce que es Jesús y entonces su corazón se llena de gozo, de alegría, empieza a llorar de felicidad, una emoción impresionante. La resurrección de Jesús para María no solamente fue un credo, no solamente fue una declaración, sino fue algo personal que le cambió su vida para siempre. Y para nosotros la resurrección tiene que ser así, igual de personal, tiene que cambiar, transformar nuestras vidas. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Qué increíble lo que está afirmando Pablo, ¿no? O sea, el hecho de la resurrección no solo implica que Jesús venció a la muerte y el pecado y se levantó al tercer día, sino que Dios nos resucitó juntamente con Él. Al poner nuestra fe en Jesús, quedamos completamente unidos a Él. La resurrección es algo que nos afecta profundamente, de manera poderosa, porque sí, por un lado garantiza nuestra resurrección futura, pero también en el presente es la base de las bendiciones que hoy podemos recibir. Y eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Recibimos perdón de pecados y somos declarados justos ante Dios. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a muerte por nuestros pecados y fue resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Tienes que cambiar tu mentalidad entonces. Cuando te veas frente al espejo, mírate como Dios te ve. Mírate como alguien santo, perdonado, justo, y quizás no lo somos, pero tenemos que empezar a comportarnos como lo que a la luz de la resurrección ya de hecho somos. Santos, justos, limpios.
Otra bendición de la resurrección es que hemos sido salvados y estamos sentados en los lugares celestiales. Efesios 2:6, ahorita lo leíamos, dice: juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos vistos entonces ante los ojos de Dios como ya liberados de este mundo, como ya liberados de la realidad de este mundo pecador, y ya estamos de hecho sentados con Cristo Jesús. Nuestros nombres ya están escritos en los registros del cielo, en el libro de la vida. Estamos al otro lado del sepulcro, ya estamos en la resurrección. No vivas con temor, no vivamos con miedo. Al contrario, vivamos con la certeza, la alegría, la garantía, la confianza, la esperanza de que nuestra salvación ya fue consumada y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra bendición es que el poder súper extraordinariamente grandísimo de Dios obra a nuestro favor. Y digo esta expresión porque así lo dice Pablo, Efesios 1:19. Él ora para que entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Otras versiones dicen la super extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. El poder soberano, absoluto, el Dios para el que no hay nada imposible. Ese poder de Dios obra a nuestro favor. Eso es increíble. Ese es el resultado de la resurrección. El poder que resucitó a Cristo obra a nuestro favor, y ese poder nos capacita para servir a otros. Como en Hechos 4:33, los apóstoles iban predicando, orando por los enfermos, iban ayudando a los necesitados, y dice la palabra que lo hacían dando testimonio de la resurrección de Jesús, y Jesús los respaldaba con su gracia. Tenemos ese poder para bendecir a otros y nos capacita a nosotros para ser más que vencedores. Tenemos la esperanza inconmovible de nuestra resurrección. Nuestros cuerpos mortales, débiles, serán transformados en cuerpos inmortales, incorruptibles, gloriosos, a semejanza de Cristo Jesús. Eso es increíble, porque entonces ya no veremos la muerte con miedo, sino como dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Disfrutamos esta vida en Cristo Jesús, y si morimos, para Él vivimos, para Él morimos, perdón. El morir es ganancia porque estaremos con Él. Entonces, la resurrección nos hace quitarnos el miedo a la muerte. Tenemos vida juntamente con Cristo. Vida abundante aquí en la tierra. Las bendiciones del cielo descienden constantemente sobre nosotros. Tenemos una vida plena en Cristo Jesús, pero también tendremos en el futuro una vida eterna donde disfrutaremos el cielo nuevo, la tierra nueva al lado de nuestro Señor. También tenemos esperanza. Dios hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza que vivifica, que alienta, que nos permite confiar en la temporada que estamos viviendo ante el panorama difícil de rebrotes, de contagios, de escasez y demás. Tenemos esperanza porque Cristo resucitó de los muertos. Dios tiene el control. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y no temeremos aunque la tierra se conmueva. Él es nuestro Señor y nos sacará adelante. Tenemos una herencia incorruptible. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:4. Somos receptores de una herencia impresionante con Cristo Jesús en el cielo. Recibimos al Espíritu Santo de la promesa. Cuando Jesús estaba en la tierra, decía: vengan a mí. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y versículo siguiente dice: esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Cuando Jesús muere, es resucitado y es glorificado, el Espíritu Santo es enviado a los creyentes con su cumplimiento perfecto en Pentecostés, y de ahí para todos nosotros la resurrección de Jesús nos asegura el regalo de la promesa del Espíritu Santo. Puede ser lleno del Espíritu Santo porque Jesús resucitó. Tenemos la mirada en el cielo. Ya que hemos resucitado con Cristo, podemos buscar las cosas de arriba, dice Colosenses 3:1. Somos gobernados por normas celestiales. Somos movidos por impulsos celestiales. Y nuestras oraciones ascienden al cielo.
también nos da un propósito de vida. Vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ustedes. 2 Corintios 5:15. Vivimos para Él. No vivimos para el mundo, no vivimos para perseguir fama, dinero, la aprobación de los demás, no. Vivimos para un propósito, para un destino glorioso que Jehová cumplirá en ti y en mí. Todo esto y más cosas debemos apropiarnos del poder, de la salvación, de nuestra justificación, de la esperanza, de la vida, de la herencia del Espíritu Santo llenándonos. Y eso tiene que cambiar nuestras vidas, porque la resurrección no es solo un hecho histórico que pasó en el pasado, sino es algo que impacta de manera profunda, poderosa nuestras vidas en el presente. Tenemos que apropiarnos entonces de esa resurrección. Disfruta las bendiciones que recibimos por esa resurrección de Cristo Jesús. Deja que llene tu corazón y transforme y cambie tu manera de pensar y de vivir. La verdad de que Jesús resucitó debe hacernos celebrar de alegría, bailar de gozo, sonreír de felicidad, llorar de gratitud, porque Jesús resucitó. Eso debería ponerse con mayúsculas entre un montón de signos de exclamación y con un montón de emojis, ¿no? De caritas felices y alegría y demás, porque Jesús resucitó. Su victoria es mi victoria, su resurrección es mi resurrección. Cierra tus ojos y vamos a terminar este tiempo agradeciéndole a Dios, agradeciéndole a Jesús por su vida en la cruz, pero también diciéndole: Señor, ayúdame a disfrutar, a apropiarme en este momento, en esta vida, de todas las bendiciones que yo recibí por tu victoria y por tu resurrección. Señor, gracias. Gracias porque un día como hoy estamos celebrando que tú resucitaste. Tú diste tu vida en la cruz por mí. Tú diste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y con tu sangre preciosa nos rescataste, nos perdonaste, nos diste una nueva oportunidad. Gracias. Pero la muerte no pudo retenerte. No te quedaste en esa cruz. Te levantaste con poder y gloria. Y tu resurrección, ese hecho glorioso en el que creemos, que es fundamento de nuestra fe, también tiene bendiciones para nosotros. Bendiciones futuras, pero también bendiciones presentes. Yo te pido que como Iglesia Betel nos ayudes a vivir a la luz de las bendiciones de tu resurrección. Que no lo veamos solamente como un credo, que no lo veamos como un hecho pasado, que no lo veamos como algo ajeno, sino que nos apropiemos en fe de esa resurrección y dejemos que esa resurrección transforme, cambie nuestras vidas. Que nos pueda llenar de esperanza en medio de la temporada que estamos viviendo tan complicada. Que nos pueda ayudar a tener certeza de nuestra salvación. Que nos pueda ayudar a vivir con la cabeza levantada, sabiendo que hemos sido perdonados, restaurados y hechos nuevas criaturas. Que nos ayude a tener la fe de que cuando oramos tu poder obra a nuestro favor. Que podamos bendecir a otros, orar por otros, predicarle a otros, porque tu poder también obra para bendecir a otras personas. Que podamos disfrutar la vida plena, abundante en ti. Que podamos tener nuestra mirada puesta en el cielo, que podamos descubrir el propósito para el que nos creaste y avanzar hacia el cumplimiento de ese propósito, porque no hay mejor vida que la vida de acuerdo a los propósitos y planes perfectos que tú tienes para nosotros. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, como esa promesa que tú diste antes de irnos, que enviarías un consolador para estar con nosotros. Señor, celebramos tu resurrección, pero que podamos disfrutar todas las bendiciones de esa resurrección. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén. Jesús resucitó. Toma tu teléfono y ponlo en tus redes sociales, en tu Instagram, Facebook, en tu WhatsApp. Jesús resucitó con signos de admiración. Ponle ahí unos emojis de fiesta, porque el mundo tiene que saber que celebramos a nuestro Señor resucitado.
Hola amiguitos, vamos juntos a adorar a Dios. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Increíble, invencible, y Dios solo tú eres increíble, invencible, y Dios solo tú eres increíble, invencible, y Dios solo tú eres increíble, invencible, y Dios solo tú invencible, y Dios solo tú eres increíble, invencible, y Dios solo tú. Increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Hola amiguitos, hoy vamos a contarle una historia el día de hoy. Hace mucho tiempo Dios creó al hombre y la mujer, pero cayeron en pecado por culpa de la desobediencia. Cada vez la humanidad se iba alejando de él. Dios tuvo un gran plan, iba a enviarle a su Hijo unigénito. Cuando estaba en la cruz, ahí estaban nuestros pecados, pero esta no fue toda la historia. Al tercer día resucitó.
Gracias a ello, todos tendrán vida eterna. Así que acompañen a Dios en su corazón. Nos vemos en el próximo video. Adiós.